Bueno, ya estamos aquí en los estudios con el congresista Alberto Quintanilla, congresista de Nuevo Perú, para poder conversar sobre la participación de la ministra Flor Pablo el día de ayer en el Pleno del Congreso. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por estar aquí. Gracias a la invitación de ustedes. Un saludo a todos tus amables televidentes. Además, usted creyó en nosotros desde que comenzamos. Así que esta es su casa. Gracias, mi amable, que quieras a las órdenes siempre. Sí, congresista, ¿cómo sintió el clima del Pleno el día de ayer con la presentación de la ministra? ¿Usted siente que era una invitación, una interpelación necesaria en este momento, cuando ni siquiera la ministra había sido la que había presentado, había participado de este proceso de los textos? ¿O cree de que como órgano de control al Ejecutivo, el Congreso está en su derecho, obviamente, de interpelar a un ministro y simplemente ejerció esa función y listo, ahí está? La ministra tenía que presentar sobre un tema de que han ofrecido disculpas públicas. Mire, que la interpelación es una institución establecida en la Constitución y es una institución democrática, parte del control de un poder hacia el otro, y la mutua fiscalización, es cierto, pero uno tiene que ser más sereno y ver qué realmente buscaba esta mayoría, esta alianza del aprismo con el fujimorismo que dirige el Congreso de la República, y lo que creo yo es simplemente han hecho una demostración de fuerza, de sectarismo y fundamentalismo cuasi religioso para tratar de arrinconar al gobierno y además dar una imagen de que están trabajando en el Congreso, porque ciertamente el tiempo que se ha utilizado ha sido excesivo en esta interpelación. Había y hay otros temas más urgentes e importantes que requiere la coyuntura política del país, como es la reforma política electoral. Entremos a la reforma política. Totalmente trabado, esto está en el fondo del último cajón de la congresista Bartra. Está en el último cajón, ¿y por qué? Si la congresista Rosa Bartra tuviera realmente la voluntad de discutir estos temas, lo primero que tiene que hacer es que su equipo técnico trabaje los predictámenes. Un predictamen es una propuesta que hace la presidencia con el equipo técnico de la comisión y hace un predictamen respecto a cómo va a opinar la comisión de los proyectos, de los distintos proyectos de ley. Y a partir de eso se produce un debate fructífero, uno decir estoy a favor, en contra, hay que modificar, hace aportes, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo ahora la comisión y la congresista Rosa Bartra es llenar el tiempo con invitaciones a conocedores, a expertos bastante conocedores de la problemática, pero que no se está debatiendo en torno a una propuesta. O sea, y en política hay que tomar decisiones, y en política y en las comisiones de Congreso parten por la propuesta que haga la presidencia asesorada por la comisión técnica, y eso no lo hay. Entonces lo que quieren hacer es simplemente que pase el tiempo, dar imagen que están actuando, que están fiscalizando, que está la interpelación, la comisión se reúne simultáneamente al Pleno, lo cual es una irregularidad y una falta de respeto, para que lleguemos al vencimiento de los plazos sin una reforma política electoral, porque nuestra evaluación, y lo digo como Nuevo Perú, lo digo como Alberto Quintanilla, es que el aprismo y el fujimorismo no tienen la intención de hacer modificaciones sustanciales para la renovación política que necesitamos en el Perú, con miras a las elecciones del 2021 y la renovación del Congreso. ¿Y qué va a pasar? Todavía tienen los votos para la elección de la nueva mesa directiva, por lo tanto van a controlar que no se dé una reforma, al margen de que está presentada por el Ejecutivo, pero no hay debate, ¿no? No hay debate y eso no avanza. Mire, yo creo que hay que emplazarlos políticamente con argumentos y demostrarles que están equivocados e invitarlos a que rectifiquen, ¿no? Yo cordialmente le invitaría a la congresista Rosa Bartra que presente los predictámenes, los proyectos, que dé a conocer su opinión respecto a los dictámenes que han llegado a la comisión, para que sobre eso se debata, ¿no? Porque eso de reunir 130 o más proyectos presentados hace 2 años en una propuesta incluso desordenada, incluso digamos que no incluye un proyecto nuestro
que presentamos en febrero de 2017 en la legislatura del 2016 respecto a la modificación de la inmunidad parlamentaria. Simplemente lo obviaron y lo presentan como si fuera una propuesta de modificación reglamentaria que se hace por ley y no una modificación constitucional que tiene que ser como debe ser tratado, porque la inmunidad está establecida en la propia Constitución. Entonces cualquier cambio, claro, si es que se hace, tiene que ser vía modificación constitucional. Si lo traemos a los medios de comunicación, hay mucho fake news, hay mucha distorsión, como esta acusación a la ministra Flor Pablo el día de ayer, ¿no? Hay mucho del miente, que algo queda, y al final la opinión pública pues se confunde, se toman posiciones. El Perú sigue enfrentado, congresista, y eso se refleja en la falta de confianza del inversionista y se refleja también en el temor del funcionario público de empujar también los proyectos del país. Mire, lo que el Perú requiere para que haya confianza en los inversores es reglas claras e institucionalización del país. Que van a haber conflictos, van a haber, pero tienen que ser canalizados institucionalmente para que sean predecibles las resoluciones a los conflictos. Y ciertamente lo que está haciendo el fujimorismo es confundir a la opinión pública, pretender demostrar que están trabajando, que están cumpliendo su función, cuando sus intereses políticos son otros. El interés político del aprismo y el fujimorismo es que no haya ninguna renovación política en el país y que las elecciones de 2021 sean sobre los mismos actores, bajo las mismas reglas, con los mismos resultados. Es lo que ellos quieren. Entremos al tema judicial. Han dictaminado, el Ministerio Público ha pedido 36 meses para Susana Villarán. Hay también un pedido de que el Partido Nacionalista sería una organización criminal, por tanto debe desaparecer. ¿Usted cree que los partidos políticos son organizaciones criminales o no? Bueno, lo primero que, sobre la primera parte de la pregunta, sí, sobre el pedido de 36 meses, la Fiscalía, el Ministerio Público en este caso, debe tener los elementos necesarios para pedir esa pero medida ¿le parece que la para medida, mí un poco exagerada, porque ciertamente si para dictarle a uno una prisión preventiva tiene que haber varios elementos concurrentes, que la probable pena que se le imponga sea más de 4 años, que en este caso lo es. Igual de un poco excesiva le parece cuando fue para Alan García, para Ollanta Humala, para Alejandro Yo sí Toledo. creo que las medidas estas son excesivas, porque yo tengo una crítica al sistema de justicia del Perú. Y lo voy a ver en un ejemplo. El señor Moisés Mamani, que cometió un presunto delito en los primeros días de diciembre del 2018, han pasado 5 meses y todavía no tiene acusación constitucional. Y no van a decir los del Ministerio Público de que es un caso complejo. Hay un solo imputado, que es Moisés Mamani, una sola agraviada, que es la señora Campos Lana, de una hermosa brasileña, y los hechos están absolutamente claros. Eso se resuelve en 15 o 20 días. No van 5 meses y todavía no hay una situación ya resuelta. Pero también tiene que tener conciencia de que el diseño que tenemos en el Perú respecto al sistema de justicia es un diseño de un poder subordinado a los otros. No tiene autonomía económica, administrativa ni presupuestal. O sea, así como el Congreso de la República tiene la facultad de fijarse autónomamente su presupuesto dentro de un marco que le ponga el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial debería tener algo similar para que tengan los recursos, porque siempre he puesto el ejemplo de Moisés Mamani, que se han demorado 5 meses y no hay acusación constitucional, pero van a decir el fiscal que está a cargo de su caso tiene un montón de otros casos y no tiene equipo y no tiene recursos, lo cual también es cierto. Entonces hay que ir a una profunda reforma, pero también exigirles un mayor compromiso a los jueces y fiscales, porque justicia que tarda no es justicia
y que la justicia debe ser pronta y segura, ¿no? Así es, y para todos. Para ¿no? todos, Para todos, por igual. porque O sea, si no se presta en para ese sentido, digamos, comentarios. el hecho que haya expresidentes con orden de captura o estén detenidos, me parece una imagen de que le dice al país: todos somos iguales ante la ley y todos debemos someternos a la justicia. Por eso yo no creo que haya persecuciones políticas ahora. Correcto, congresista. Este tema de determinar que los partidos políticos pueden ser organizaciones criminales. Es una tesis, una hipótesis del Ministerio Público con respecto al Partido Nacionalista, por ejemplo, en este momento. Es una hipótesis, yo no la comparto, pero el Ministerio Público está en función, es su función. O sea, el Ministerio Público no es una entidad imparcial en los procesos, porque representa al país, representa la ley y actúa como parte. Él puede pedir eso. De allá que lo pruebe, me parece que va a ser bien difícil, ¿no? Porque ciertamente el fin de las agrupaciones políticas es servir a la sociedad, buscar agruparse para resolver los problemas. Lo que tendría que demostrar para que lograr la disolución es que exprofesamente el señor Ollantumala y la señora Nadine Heredia y un grupo de personas armaron un partido político con el fin de delinquir, con el fin de lavar, lo cual es bien difícil. En todo caso, lo veo bien difícil que lo prueben, pero está dentro de las facultades que tiene para pedir. En mi opinión, están cometiendo un exceso y no creo que finalmente prospere eso, ¿no? Y para terminar, congresista, ¿cómo salimos de esta espiral, de este enfrentamiento, que al final la interpelación a la ministra simplemente refleja ese enfrentamiento del país? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en 4 temas? Porque hemos perdido esa capacidad de diálogo político que entiendo que todo se distorsionó con esta victoria de Pedro Pablo Kuczynski y la derrota del fujimorismo, y empezó pues a chocar las fuerzas políticas, pero no salimos de eso. Mire, yo creo que debemos ir a un nuevo acuerdo nacional donde tengamos algunos puntos que nos unan a todos los peruanos. Podría ser, digamos, que queremos un país próspero, desarrollado, y que eso significa que necesitamos un país democrático y renovado, y que tenemos que hacer una renovación política. Pueden ser 2 puntos inicialmente. Sobre la educación, todos debemos comprometernos a que la educación sea de calidad, y si asumimos esa premisa y lo hacemos nuestra todos, entonces el gobierno tendrá que preocuparse por incrementar el presupuesto para cumplir el acuerdo y el compromiso de que sea 6% del PBI el presupuesto anual de educación. Los maestros no solo pedirán mejoras salariales y laborales, sino dirán: yo voy a contribuir mejorando la calidad de enseñanza. Los padres de familia y los alumnos dirán: yo voy a esforzarme más para aprender porque necesito tener una educación de calidad. Si ese es el objetivo, hagámoslo nuestro todos y en función de eso caminemos. Yo veo que actualmente no hay esos puntos que nos unan. Por ejemplo, en la reforma política electoral, yo estoy convencido de que ni el APRA ni el fujimorismo quieren ningún cambio. Ellos quieren seguir perpetuando las actuales reglas para que sigan lo mismo y no cambie nada. Y la señora Rosa Bartra no quiere ningún cambio, porque si lo quisiera ya hubiese puesto los predictámenes, hubiese dado su opinión como presidenta de la comisión para que el resto de la comisión opine sobre esos predictámenes. No hay predictámenes, no hay orden, simplemente hay un calendario donde hay 130 proyectos y se van perdiendo ahí los del Ejecutivo en una cuestión bastante desordenada, ¿no? Hay también Muñeca, el presidente del Congreso, que podría... El presidente del Congreso podría, pero hay una soberbia ahí. Por ejemplo, se le ha dicho varias veces a la señora Rosa Bartra cómo es que nosotros mantenemos sesiones de la Comisión de Constitución a la misma hora que está reunido el Pleno. Es cierto que la Comisión de Constitución fijó los miércoles en la tarde, como antes de que hubiera plenos los miércoles en la tarde, pero el interés del país y el Pleno está por encima de las comisiones podemos adecuarnos, hay otras fechas. Y hablan de segundo referéndum, hablan de vacancia presidencial, hablan de cierre del Congreso. ¿Alguna de esas posibilidades usted evalúa como una posible salida de esta crisis? Yo no creo que ni la disolución del Congreso
ni la vacancia, una segunda vacancia de Martín Vizcarra, ya la primera fue la de Pedro Pablo Kuczynski, resolvería el problema. Yo creo que en el fondo tenemos que vencer una resistencia que tiene los actores políticos que no quieren que se conozca la verdad de la corrupción de los últimos años. Y eso es lo que ha marcado la agenda en los últimos años. Hasta el propio suicidio del expresidente Alan García Pérez está dentro de todo ese esfuerzo de que no se conozca la verdad. Y no se conozca la verdad para que no se les impute y no se les sancione a quienes deben ser sancionados porque han cometido delitos. Y si uno observa, la mayoría de los hechos políticos tienen ese temor a que se conozca la verdad y que las pruebas se actúen y que las hipótesis de probables responsabilidades se puedan probar, ¿no? Yo creo que ese es el temor central. Por eso, vayamos a un Perú próspero, desarrollado, con un buen sistema de justicia y comprometámonos todos a renovar, a hacer los esfuerzos necesarios para ese cambio que necesita el país en aras de un país mejor para todos. Perfecto, muchísimas gracias, congresista Alberto Quintanilla, congresista del Nuevo Perú, quien ha estado con nosotros esta noche. Y bueno, vamos.